Pueden tomar asiento, hermanos, y bienvenidos el día de hoy. Dios me los bendiga, hermanos. Bueno, ya integrándonos de nuevo esta semana, y un placer de estar aquí una vez más con ustedes. Si usted está aquí por primera vez aquí en Stonebriar, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Nuestra misión como iglesia es glorificar a Dios al amarlo a Él y amar a los demás. Así que todos los demás aquí te damos una muy bienvenida especial, y pedimos al Señor que tu tiempo con nosotros sea de bendición para tu vida y que no salgas sin conocer a una persona. De hecho, después de este servicio, inmediatamente en esta mesita blanca por acá estarán algunos miembros de nuestro equipo de hospitalidad. Queremos conocerte, queremos darte la bienvenida y también orar con usted. Entonces, vamos a entrar en la palabra de Dios esta mañana. ¿Qué les parece, Stonebriar? Hey, ¿tienen sus Biblias? ¿Tienen sus Biblias impresas o en su celular? Mira, vamos a buscar el libro de Filipenses, la carta de Filipenses capítulo 2. Mira, empezamos esta serie de sermones, inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual? Es la capacidad, es el aprender cómo aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Eso básicamente, eso es la inteligencia espiritual. Y es importante porque en un mundo lleno de inteligencia ahora artificial, eso nos recuerda que hay algo muchísimo mayor, que es la mente de Cristo. La inteligencia artificial puede responder a tus preguntas hasta terminar tus oraciones, pero por más inteligente que sea, jamás podrá reflejar la mentalidad de Cristo. Los algoritmos de la inteligencia artificial, lo que veremos es que la inteligencia artificial hasta puede predecir lo que queremos, ¿verdad? Estás en Amazon, estás en Google, vas a comprar algo y ¡pum!, te sale algo. Oh, eso es realmente lo que quería comprar. Puede predecir lo que queremos. Poco a poco, si no tenemos cuidado, puede moldear hasta lo que valoramos y cómo vivimos. Y el problema es el siguiente: ¿es el mundo quien está moldeando nuestra manera de pensar, o es Dios? Y la mayoría de las personas no se detienen suficientemente para preguntar: ¿es así como Jesús piensa? ¿Así se ve la madurez espiritual? Pero mira, les voy a compartir lo que es la verdadera amenaza. La verdadera amenaza no es la inteligencia artificial. La verdadera amenaza en tu vida, en mi vida, es la espiritualidad artificial. Estamos siendo formados por la mentalidad del mundo, mucho más que lo que nos damos cuenta en cómo pensamos, en qué creemos, cómo actuamos, lo que hacemos. Poco a poco la manera de pensar de este mundo se vuelve nuestro estado predeterminado. Esa es la verdadera amenaza para tu vida y para la mía: la espiritualidad artificial. Entonces, hermanos, hermanas, Stonebriar, es posible pensar de otra manera, ver las cosas así como lo hacía Jesús. Si una inteligencia artificial puede ser programada para razonar lógicamente, ¿será que nosotros podemos ser transformados para pensar espiritualmente? ¿Podemos realmente tener la mente de Cristo? Bueno, aquí en Filipenses capítulo 2 la respuesta es sí. Podemos tener la mentalidad de Cristo. Y eso es: inteligencia espiritual significa pensar como Cristo, arraigados, veremos, en humildad, guiados por amor y comprometidos a obedecer a Dios sin importar el costo. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo pensamos como Cristo en un mundo que constantemente nos empuja a pensar como todos los demás? Oh, mira, aquí Pablo nos dice, si tiene su Biblia, Filipenses capítulo 2, es el versículo 5. Veamos rápidamente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo.
Su manera de pensar, su manera de ver a las cosas, las situaciones, a la gente, a ti mismo. Tener inteligencia espiritual significa estar arraigado en la humildad. Vi una letra de una canción de country esta semana y dice así: oh Señor, es difícil ser humilde cuando siempre tengo la razón. Mira, a nadie le gusta aprender lo que significa ser humilde. Ninguno de nosotros les gusta el proceso de ser más humildes, pero son precisamente esas lecciones que nos impactan más la vida. Mira, hoy estamos viviendo en un mundo de una inteligencia artificial que razona. ¿Ok? En el pasado hablábamos de una inteligencia artificial programable. O sea que antemano estaba programada la inteligencia artificial para darte ciertas respuestas a ciertas preguntas. Pero ahora estamos viviendo en la era de Reasoning AI, o la inteligencia que razona. Es decir, que toma información, evalúa diferentes variables y razona. O sea, hace una decisión basado en lo que es lo más eficiente. Busca eficiencia, pero no busca humildad. Puede darte respuestas, pero jamás puede producir en ti la clase de humildad que transformará tu vida y también tus relaciones. Jesús, estamos viendo aquí, es el ejemplo supremo de la humildad. Muchos se equivocan. Muchos se equivocan y piensan que ser humilde es lo mismo que ser débil. Creen que la humildad es debilidad, pero es todo lo contrario. Hay bastante poder en ser humilde. Hay poder en la humildad. Porque cuando eres humilde, mira lo que sucede cuando tú y yo somos humildes. Lo que sucede es que tú no tienes que preocuparte por aparentar. Puedes tener seguridad en quién eres. La humildad te abre la puerta a la humildad o una relación con Dios. Y la humildad puede sanar tus relaciones. La humildad te sana, te hace fuerte. Veamos lo que dice en el versículo 6 aquí en Filipenses. Dice, todavía hablando de Jesús, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús es humilde. Dice, aunque era Dios, con todo poder y toda la autoridad. Mira, las primeras 4 palabras que encontramos en la Biblia, Génesis 1, versículo 1, dicen así: en el principio Dios. Es decir, que en el principio Jesús ya estaba allí. Por medio de Él todo fue creado y nada de lo que existe fue creado sin Él. En Apocalipsis se nos dice que también estará ahí en el final. Él estuvo ahí en el principio, estará ahí al final. Por eso Él dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y yo soy el omega, el principio y el fin. Jesús es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él tiene todo poder, toda autoridad. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Sin embargo, no iba por ahí demostrando cuánto poder tenía. Mira, a veces hasta cuando sanaba la gente les decía: mira, no le digas a nadie. En otras ocasiones, Él, después de alimentar a más de 5,000 personas, ¿qué hizo? Va directamente a establecer su trono, directamente solo a orar.
¿Alguna vez conociste a alguien que se le dio un poquito de poder, un poquito de autoridad? Sea en tu trabajo. Oye, ¿quién se cree ahora? ¿Alguna vez conociste a alguien que se le dio un poquito de autoridad, un poquito de poder? A ti se te ha dado un poquito de autoridad, poder. ¿Qué hiciste con ello? Mira, Jesús posee todo el poder, pero no andaba por ahí demostrando cuán fuerte y cuán poderoso era. No tenía que hacerlo, porque él tenía seguridad en quién él es. Estando rodeado por sus discípulos antes de ascender al Padre, les dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Oye, no hubo relámpagos, no hubo truenos, no le salieron rayos por los dedos. Una humilde, sencilla verdad. Jesús nació en un establo, en una familia de clase baja. Murió en una cruz entre dos criminales. Cuando resucitó, bien pudo haberse aparecido ante el mundo para mostrarles a todos su poder. Mira, ¿qué no les dije? En 3 días. En cambio, lo que hizo Jesús, decidió aparecerse a un grupito de mujeres para consolar a aquellas que se supone que venían a llorar a su Señor. La humildad no es debilidad. Hay un gran poder en ser humilde. Fue la humildad que salvó tu vida y la mía. La humildad también te dará a ti seguridad en quién tú eres. No tienes que aparentar, no tienes que difamar, no tienes que enterrar a otra persona para poder hacerte ver visto más bien o mejor. Puedes estar agradecido por lo que tienes. Y eso te libera de fingir, de ser alguien que no eres. Alguien dijo una vez: oye, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti menos. Y ahora, ¿cómo piensas en ti menos? La humildad abre tu corazón a una relación con Dios, así como nunca la has tenido antes. Y si tú no conoces al Señor, la humildad abre tu corazón para conocer al Señor por primera vez. La humildad abre tu corazón a una relación con Dios. Y recordamos que Cristo condenó a los fariseos por olvidarse de la humildad. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Oye, la humildad puede abrir la puerta a la sanación en tu familia también. Tú puedes ser el esposo que tu esposa necesita. También de la otra manera, tú puedes ser esa esposa que tu esposo necesita. Tú puedes ser el padre o la mamá que tus hijos necesitan. Y si tú dices: pues Pastor Joseph, yo no estoy casado, estoy soltero. Mira, yo recuerdo un día, una etapa antes de, en mi era de soltero. Y había salido recientemente de un noviazgo. Y estaba un poco herido, pues así como todos los demás, ¿eh? En esa misma situación. No tanto así. Pero también sentía un poco de temor. ¿Usted lo ha sentido? El temor de tener que empezar de nuevo, tal vez con otra persona.
Pero gracias a Dios en esos días, mira, el Espíritu Santo me llevó a orar. Iba a ser a llorar. Iba a decir, pero el Espíritu Santo me llevó a orar de una manera diferente. En lugar de orar básicamente como lo hacemos todos antes de Dios, dame una esposa, o Dios, dame un esposo. Empecé a orar de una manera diferente. Empecé a orar, Señor, ayúdame a ser el tipo de hombre cristiano con la que una mujer querría casarse. Y miren, 7 meses conocí a mi esposa Cristina. Y dije, ok, trabajo. Es decir, la oración funciona. Yo sé que no siempre pasa así, pero el punto es que la humildad o ser humillado en esos momentos son los momentos en los que aprendemos, somos impactados más. La humildad sana, hermanos. Sin la humildad a veces terminamos buscando validación a través de los logros, tratando de agradar a los demás, viviendo según las expectativas de los demás, de otros. Y por eso a veces terminamos en trabajos que no nos apasionan, haciendo cosas que no nos llenan, rodeados por personas que no nos conviene. Y con el tiempo nos sentimos cada vez más perdidos, cada vez más vacíos. Pero Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy, ¿qué? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben la palabra? Yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán como resultado descanso para el alma. Mira, la realidad es que todos nosotros somos débiles, inseguros y temerosos ante nuestros desafíos. Y si no fuera por la gracia de Dios operando en nuestras vidas, pues quién sabe dónde estaríamos usted y yo. Pero quizás si fuéramos un poco más humildes, si tan solo fuéramos un poco más como Jesús, podríamos ver lo que los demás ven cuando nos miran. Veríamos que no somos tan fuertes como creemos y que no todo no lo podemos hacer excepto por medio de Cristo, quien nos fortalece. Amén. 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 Mira, tal vez si fuéramos un poquito más como Jesús, más humildes, finalmente podríamos ver aquello que nos ha cegado de la realidad ya por demasiado tiempo: nuestro orgullo. Y quizá podríamos ver cuánto necesitamos a Dios. Tener inteligencia espiritual significa pensar como Jesús, arraigados en la humildad. Y mira, esta es la segunda cosa que quisiera compartir con usted. Tener inteligencia espiritual significa ser guiado por un amor que se entrega. Un amor que se entrega. La inteligencia artificial se rige por código de computadoras y algoritmos guiados por el hombre. Pero Jesús vivió guiado por un amor perfecto, eterno, divino. Esa es la mente de Cristo que tú y yo estamos llamados a adoptar. No una mente que busca el beneficio propio, sino una mente que se entrega por los demás. Vimos en el versículo 5 donde dijo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Entonces, Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos confronta con una verdad difícil. Y bueno, la verdad no es difícil, pero sí nos resulta difícil a nosotros porque somos pecadores egoístas. Pero el versículo 5 básicamente nos está diciendo que si importar la actitud o la mentalidad con la que usted y yo nos acerquemos a Dios o a su palabra, si realmente queremos crecer y madurar en Cristo, algo tiene que ceder, algo tiene que cambiar, algo debe girar dentro de nosotros. Y mira, ahora en el versículo 7 nos dice que como Jesús debemos ser guiados por un amor que se entrega. Leámoslo. Mira, versículo 7, capítulo 2, Filipenses, Nueva Traducción Viviente, dice así: en cambio,
En cambio, Jesús renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, un siervo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Tomó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Oh, Stoneberg, mira, guiado por un amor que se entrega por los demás. Jesús se rindió a la voluntad del Padre por tu bien y por el mío. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 ¿Cuántos tienen vida eterna? Espero que muchos más. Mira, alguna vez Dios ha usado una persona, un hermano, una hermana en la fe. Usó una persona para decirte algo. Oye, que en un instante te removió, te quitó todas las capas de orgullo, de autojusticia, de auto todo. ¿Alguna vez Dios usó un hermano, una hermana así en tu vida para hablarte? Bueno, una vez estuve en una cena que jamás se me va a olvidar. En un momento les diré por qué. Era una ocasión especial. Era un restaurante elegante, lleno de personas exitosas y muy inteligentes. Empezamos Cristina y yo, mi esposa, y estuvimos sentados en una mesa, pues al otro lado de otra pareja casada joven. Y bueno, más o menos joven, tenía como unos 33 por allí. Hoy en día se me hace joven. Ahora solo somos una pareja de mediana edad. De todos modos, estábamos hablando con esta pareja. Y pues este matrimonio, la señora a final de cuentas dijo, bueno, a final de cuentas el matrimonio es hacer concesiones. Pues esta vez yo, para la próxima él, y pues así. Y sin pensarlo, hermanos, te digo la verdad, sin haberlo pensado, yo le respondí, bueno, es cierto que hay concesiones en el matrimonio, pero si todo el matrimonio es hacer concesiones, entonces siempre estarán peleando por quién tiene la razón o por quién va a poder hacer lo que quiere esta vez o la próxima. El matrimonio, le dije, es más como rendirse, rendición, someterse al uno al otro por reverencia a Cristo. Y dije yo, pero mira, jamás olvidaré la cara de esa mujer. Me miró en shock, como que completamente expuesta, desnuda ante Dios. Oye, fueron los 3 segundos más largos de toda mi vida. Y yo también un poquito en shock. Oye, Dios, ¿eso era para ella o para mí? Pero yo creo que es para todos, ¿verdad? Guiado por un amor que se entrega, Jesús rindió a su voluntad, a la voluntad del Padre, por salvarte a ti y a mí. Mira una vez más, versículo 7, Efesios capítulo 2. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un siervo, un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Vamos a ver esto, mira. Él renunció a sus privilegios divinos. El idioma original dice, Él se vació a sí mismo. En pocas palabras, se hizo como nada. Eso no significa que Jesús dejó de ser Dios. Esto es lo que los teólogos le llaman el kenosis. Se vació a sí mismo. Jesús no se despojó de su divinidad, sino decidió no aprovecharse de su posición. Se humilló voluntariamente para servir. Oye, Jesús pudo haber venido en su propio rol, en su mero estatus de rey de reyes,
y Señor de señores, como Rey del universo y acabar con todos nosotros. Dios pudo habernos dejado morir y pasar la eternidad en el infierno. Pero en cambio, Jesús prefirió servir. ¿Se da cuenta? Esta semana yo vi algo que me animó bastante. El viernes, una de las hermanas de nuestro equipo de eventos, nos envió un Apple Note, o sea, una nota en tu Apple, ¿no? iPhone. Y pues en esa nota venía la programación para la tarde familiar, pues el día de hoy. Así que si no está haciendo nada alrededor de las 5:30, acompáñanos aquí mismo, en este salón en la tarde familiar. Habrá pizza, yo sé eso. Yo creo que todos están trayendo algo también. Pero mira, esta nota que nos envió, en la parte de abajo yo vi algo nuevo. O sea, la organización no es nueva. Ella siempre hace un trabajo excelente organizándonos. Pero vi algo al final, en la parte de abajo. Y habían unas palabras resaltadas al final de la lista. Y las leí. Y decía así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Y yo dije, así es, hermana. Debemos entregarnos por amor a los demás. Yo quiero que tú te imagines, pues ahí mismo donde estás sentado. Imagínate si tú pudieras ser liderado por un amor que se entrega. ¿Cómo cambiarías tú? ¿Cómo sería eso de bendición para las personas en tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si tú pudieras ser liderado por un amor que se entrega? Mira, quiero señalar una cosa más aquí y después compartimos la última parte. Mira, quiero señalar algo que fácilmente se puede pasarse por alto. Mira, el apóstol Pablo aquí, Filipenses, escribió esta carta en el año 62, se supone. Entonces es 1963 años atrás. Pero sigue siendo relevante. Y lo que hemos visto en estos versículos, primeros versículos, hasta ahora es que hemos visto la diferencia. La diferencia entre la actitud y la acción. Y la diferencia es entre día y noche. Es la diferencia entre información y transformación para tu vida. Es la diferencia entre saber del Evangelio y obedecer el Evangelio. Por eso lo que estamos viendo aquí en Filipenses es importante, tan importante que tú y yo debemos abrir nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar. Porque aquí Jesús nos está dando un ejemplo de algo tan importante que si no actuamos conforme a ello, corremos el riesgo de malinterpretar la intención del Evangelio. O sea, en el mejor de los casos, y acuérdate, Jesús condenó a los fariseos por malinterpretar la intención del Evangelio o la ley. O en el peor de los casos podríamos terminar con lo que Santiago llama una fe muerta. Entonces mira, rapidito el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Si estás leyendo la Reina Valera, dice algo así: el mismo sentir que hubo en Cristo. Si estás leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice algo así: la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí da a entender un poquito de la mentalidad de Jesús, es decir, su actitud hacia el ministerio. Pero comenzando en el versículo 6, a continuación, la actitud de Jesús, lo que cree en Él mismo, fluye de forma natural a sus acciones. Día y noche,
Información, transformación. Es conocer el Evangelio y obedecer el Evangelio. En el versículo 7, Jesús no solo cree que debemos ser guiados por un amor que se entrega. Él es nuestro modelo de un amor que se entrega. Amén. Hay que seguir el modelo, hay que seguir el patrón. Mira, la inteligencia artificial se rige por código de computadoras y algoritmos guiados por el hombre, pero tener la mente de Cristo es ser guiado por un amor que se entrega por los demás. Estás, hermano, siendo guiado por un amor que se entrega por las personas en tu vida. Tu actitud fluye naturalmente hacia tus acciones. Mira, la respuesta aquí es sí. De una manera buena o sea mala, pero la respuesta es sí. Siempre nuestra actitud naturalmente va a fluir hacia tus acciones. ¿Estás en riesgo de malinterpretar la intención del Evangelio? O en el peor de los casos, ¿estás corriendo el riesgo de tener lo que Santiago llama una fe muerta? Tener inteligencia espiritual significa pensar como Jesús, arraigados en la humildad, guiados por un amor que se entrega por los demás. Y mira, finalmente, número 3, tener inteligencia espiritual significa valorar lo que Dios valora, aunque nos cueste todos. Es cuestión de obediencia. En otras palabras, significa estar comprometido con la obediencia a la palabra de Dios sin importar el costo. La inteligencia artificial está programada, mira, para hacer lo que quieras, lo que tú le digas. Pero por sí sola no puede obedecer. La inteligencia está programada para hacer lo que le digas, pero no tiene la capacidad de obedecer por voluntad propia. La obediencia es una decisión consciente. Yo creo que todos los que hemos tenido hijos sabemos eso, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia en una persona hacer lo que tú le digas y una persona que valora lo que tú valoras. Todos comprendemos que existe esa diferencia. Hay una gran diferencia entre hacer lo que Dios te diga en su palabra y una obediencia genuina. La mayoría de las cosas en nuestra vida están fuera de nuestro control. ¿Lo has notado? Hay muy pocas cosas que tú puedes controlar. No sabes si este respiro que estás tomando ahora va a ser el último. No sabes si mañana despertarás en una cama de hospital o si despertarás en absoluto. No puedes controlar las decisiones de otras personas, ni de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus empleados, de tus miembros de equipo, aunque quisiéramos hacerlo. ¿No sería mucho más fácil la vida si todos hicieran exactamente lo que tú quieres, tal como lo quieres hecho? Oye, sería muy fácil la vida. La mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Pero algo que sí está dentro de nuestro control son las decisiones que tomamos. Dios te dio un intelecto, te dio una mente, un cerebro. Tú puedes elegir. Tú puedes tomar decisiones, ya sea buenas o malas. Puedes decidir venir a la iglesia o no. Puedes elegir a Jesús o no. Puedes decidir qué ver, qué consumir, con quién vas a pasar el tiempo. Dios te dio una mente, un cerebro, un intelecto. Tú tienes la capacidad para tomar tus propias
decisiones, ya sean buenas o sean malas. ¿Alguna vez alguno de ustedes tomó una decisión mala? ¿Ya? A ver, manos arriba. ¿Quién ha tomado una decisión mala? Ok, los que no alzaron la mano, la próxima semana estaremos predicando sobre la honestidad. Así que te invitamos. No se quede en casa, no te la pierdas. La obediencia es una decisión que tomamos. Y mira, también lo mismo fue para Cristo. Mira, vamos a ver el versículo 8. Versículo 8 aquí. Y este es el último versículo que vamos a ver. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Se acuerda Jesús? ¿Se acuerda de Jesús en el huerto de Getsemaní? Ay, Padre, que hiciera que esta copa pasara de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira, yo quiero que te imagines esto. Es lo siguiente. Quiero que te imagines los primeros versículos de Mateo capítulo 4. ¿Qué sucede en Mateo capítulo 4? Es la tentación, cuando fue tentado Jesús por Satanás. Después de ser bautizado Jesús, después de ser bautizado, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto de Judea. Y si tú nunca has visto el desierto de Judea, hazle un Google, pero ahorita no. Desierto de Judea. De cierta manera, está hermoso. El panorama, las vistas de las montañas altas, hermoso. Pero no si quieres sobrevivir. Porque es un lugar, con la excepción de unas 2 o 3 partes, desolado. No hay nada. Jesús tiene 40 días, 40 noches sin comer. Él está cansado. Él tiene hambre. Entonces llega Satanás a su vida para tentarlo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado también que cuando estás cansado, tienes hambre, frustrado o un poco desesperado, es justo en esos momentos en los que viene Satanás a tentarte a ti? Esos son los momentos en los que más nos tienta a hablar antes de pensar, a reaccionar antes de orar. Mira, en resumen, Satanás tienta a Jesús a hacer todo lo contrario que vemos aquí en Filipenses 2. Lo tienta a usar sus privilegios divinos. Usa tus privilegios divinos, Jesús. Mira, tú tienes hambre, ¿por qué pasa hambre? Mira, ahí están esas piedras. Diles que se conviertan en pan. Usa tus privilegios divinos, Jesús. Mira, ¿para qué servir a los demás? Si tú puedes hacer que todo el mundo te sirva a ti. Ahora, oye, tú no tienes que ser obediente a la cruz, puedes obtenerlo todo. Ahora, yo te lo doy. ¿Has estado tú en un lugar similar? Con esa misma tentación, tentado a atajar el proceso de la madurez, de la humildad en tu vida, a elegir el camino de orgullo en lugar del camino de la paz. O tentado a comprometerte solo un poquito con la mente del mundo y no la de Cristo. Es como si el enemigo también a nosotros nos susurra al oído. Oye, no tomes ese camino. Mira, si te vas por ahí, tal vez terminarás en un hombre o una mujer de Dios madura, pero mira, por ese camino hay sufrimiento. Por ese camino, hay momentos difíciles. Pero no se puede llegar a la madurez espiritual. No se puede obtener la inteligencia espiritual buscando la gratificación instantánea. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Ser obediente a la cruz
o permanecer atrapado en tus pecados. La inteligencia artificial está programada para hacer lo que le digas, pero no tiene la capacidad de obedecer por voluntad propia. La obediencia es una decisión consciente, y como todos sabemos, obedecer no es simplemente hacer lo que Dios nos manda en su palabra. La obediencia genuina nace de un corazón que valora las cosas que Dios valora, aunque nos cueste. Filipenses 2:8 dice que a Cristo le costó su vida. Mira, si rehusamos aprender humildad, entonces cuando estemos delante de Dios en el día de juicio, tal vez escuchemos la palabra: jamás los conocí, apártense de mí. Si no somos guiados por un amor que se entrega, en el mejor de los casos malinterpretaremos la intención del evangelio, o en el peor de los casos podríamos terminar con lo que Santiago llama una fe muerta. Y si nunca maduramos lo suficiente como para valorar lo que Dios valora, fallaremos en obedecer su palabra y nos quedaremos estancados en nuestro pecado. Eso es lo que está en juego, a final de cuentas, para usted y para mí. Entonces mira, la humildad, el servicio, la obediencia, estas cosas no son fáciles para personas pecadoras, egoístas como nosotros. Pero escúcheme bien, Dios quiere que tú madures en Cristo. Porque cuando tú maduras en Cristo, tú floreces, te conviertes en todo lo que Dios te hizo para hacer, te conviertes en todo lo que Dios te creó para hacer en esta vida, te conviertes en una fuente de bendición para los demás. Y si estás preguntando, bueno, pastor, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, yo creo que debemos obedecer a Filipenses 2:5, donde dice: tengan la misma actitud, la misma mentalidad, piensa igual que Cristo. Humildad que sana, amor que se entrega y una obediencia genuina que nos forma como hombres y mujeres de Dios. Amen, Stonebriar. ¿Usted quiere ser un hombre de Dios? Los hombres. ¿Usted quiere ser una mujer de Dios? Así es. Cuando piensas en la humildad que sana tus relaciones, para comenzar con Dios y con los demás, ¿qué te viene a la mente? Si pudieras tener sanación en tu relación con Dios y en tus relaciones con las personas en tu vida, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cómo se ve esa clase de sanidad? ¿Qué cosas harías diferente si fueras guiado por un amor que se entrega? ¿Cómo harías diferente las cosas? ¿Qué harías distinto si obedecieras genuinamente a la palabra de Dios? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Qué empezarías a hacer como resultado? Tener inteligencia espiritual es pensar como Cristo. Humildad, amor, obediencia, sin importar el costo. Vamos por eso, hermanos. Por la humildad. Humildad que sana. Amor que se entrega. Una obediencia genuina que te convertirá en un hombre y a una mujer de Dios. Amén. ¿Por qué no tomamos este próximo momento para encomendarnos al Señor en oración? ¿Qué les parece? ¿Ya? Póngase de pie conmigo. Dios es bueno, ¿no lo es?
Mira, antes de orar quiero hacerte esta pregunta. No tienen que contestar en voz alta. Pero ¿cómo te habló? ¿De qué manera te habló la palabra de Dios el día de hoy? Humildad, amor, obediencia, son tres. ¿Cuál de las tres te llegó? Todas. ¿Cuál debe ser la prioridad para ti esta semana? Al salir de aquí el día de hoy, ¿cuál de las tres debería ser tu prioridad? Humildad, amor, obediencia. Yo sé cuál de las tres para mí. Yo sé cuál es para mí. No les voy a decir. Pero vamos a decírselo al Señor ahorita mismo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos amas lo suficiente para llamarnos, Padre. Oh, sí, Señor, para sacarnos de ese pozo, Señor, en el que nos encontramos. Hoy, por medio de tu palabra, has tenido misericordia sobre nosotros, tanto como para hablarnos. Para algunos de nosotros tal vez despertarnos, abrir los ojos a la realidad. Pido por cada hermano, por cada hermana, por cada persona aquí, Señor, que necesita un poquito más fuerzas. La pareja que sufrió desacuerdos esta semana, Señor, pido por esa pareja, Señor, que tú les des muchos motivos para sonreír, para abrazarse, Señor. Para ese padre o esa mamá que sintió que fracasó esta semana, que no la hizo de verdad, nada bien. Pido por ellos, Señor, que tú les des nuevas fuerzas, que ellos puedan amar a sus hijos así como nosotros, tus hijos, así como tú nos amas a nosotros, Padre, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha humildad, un amor que se entrega, una obediencia dispuesta, Señor, sin importar el costo. Pido por cada persona que está a punto de hacer una decisión, de tener un procedimiento, de batallar con una enfermedad o dolor en su cuerpo, Padre. Dale nuevas fuerzas. A veces, Señor, nos quejamos, pero a menudo son esos retos que más impactan nuestro crecimiento espiritual. Queremos, Señor, inteligencia espiritual. Tenemos suficiente allá afuera, Señor. Muchas cosas, muchas voces que nos quieren hablar. Pero háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Mira, hermanos, antes de decir amén, quiero recordarles dos cosas. Escucharon al pastor Carlos decir que hoy los padres de familia, para ustedes va a haber un almuerzo en el hub. Compramos comida, no sé qué es. ¿Es pizza? No sé, yo creo que sí es. Claudia te podrá decir. Pero mira, si usted es padre de familia, los invitamos que visiten. Va a haber comida, no sé qué, pero va a haber comida para que usted aprenda un poquito más de los ministerios familiares y cómo nosotros como iglesia queremos bendecir, ser parte del proceso de la crianza espiritual de sus hijos. A la tarde, 5:30, aquí vamos a estar en este mismo salón para la tarde familiar. Y les dije la semana pasada, hermanos, eso no sencillamente es un evento. Ven, tenemos un evento. No. Estos son los momentos en los cuales usted puede conocer a otras personas. Mira, los de acá, oye, muy poco
lo que he visto yo, los de acá, los que se sientan acá, conocen a los que se sientan acá y viceversa. Y muy pocos se conocen los que están a tu alrededor. Así que, hermanos, estas son oportunidades para conexión, comunión cristiana. Así que vengan. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y finalmente decimos amén. Nos vemos.